Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Saludos, amados hermanos, qué gusto saludarles a través de este medio nuevamente y llegar hasta sus hogares para continuar estudiando la palabra del Señor. Mi nombre es Roberto Barrios y represento a la Iglesia Metodista Primitiva Castillo Fuerte de acá de la ciudad capital. Y pues si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara en la lectura del Evangelio de Marcos y hoy nos corresponde del versículo 7 al versículo 13, donde tenemos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo de la Gran Comisión, cómo cumplir la Gran Comisión. Es en este pasaje donde por primera vez sus discípulos van a salir al campo misionero. Hasta el momento ellos solamente habían sido espectadores del trabajo de Jesús, del ministerio de Jesús, ayudantes del ministerio de Jesús, pero ahora pasarán de espectadores a protagonistas porque Jesús ya no estará con ellos en esta misión, sino los enviará a compartir el mensaje y en este proceso pues nosotros vamos a aprender de 6 principios acerca de la gran comisión que Jesús establece en este pasaje. Para empezar, démosle lectura a nuestra sección en el versículo 7 al versículo 13. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. En esta sección tan importante vamos a aprender 6 principios acerca de la Gran Comisión. Y es que si tenemos una misión como iglesia es justamente cumplir la Gran Comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí los discípulos estaban en su viaje de entrenamiento para poderlo cumplir ellos mismos. Y el primer principio que quisiera extraer de este pasaje es el principio de la organización. ¿Qué organización utilizó Jesús o qué estrategia organizacional administró Jesús para enviar a sus discípulos? Si usted nota en el versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Jesús le apuntó al trabajo en equipo. Ese es el primer principio, el trabajo en equipo. ¿Por qué Jesús no envió a sus 12 uno a uno, sino lo hace en parejas? Bueno, Jesús nos enseña a través de esto que la Gran Comisión debe cumplirse en equipo. Al respecto del equipo, el libro de Eclesiastés dice lo siguiente: 2 son mejores que 1, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Cuando se trata de la Gran Comisión, debemos reconocer que ninguno de nosotros es autosuficiente. Ninguno de nosotros es capaz de llevar a cabo como un llanero solitario esta enorme comisión que el Señor ha dejado. Necesitamos a nuestros hermanos en la fe. Necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos de los dones y talentos de los demás. Nadie tiene todos los talentos y todos los recursos como para hacerlo solo. Lamentablemente, hay muchos creyentes que van como llaneros solitarios por la vida intentando cumplir el llamado de Dios. Pero Jesús ni siquiera a sus apóstoles envió solos, sino los envió en parejas. Y creo que este principio lo vemos
aplicado Jesús a sus apóstoles y cómo en el libro de Hechos y en las epístolas vemos cómo se replica este modelo. Por ejemplo, Pablo nunca fue a un viaje misionero sin ir acompañado de alguien más. Incluso cuando él tuvo problemas con Bernabé, ustedes recordarán que tuvieron un problema porque Bernabé quería llevarse a Marcos y Pablo decía que no porque los había dejado en el viaje anterior a medias, y tuvieron una discusión tan grande que cada quien decidió ir por su lado. Bernabé decidió llevarse a Marcos y Pablo no se fue solo, decidió llevarse a Silas. Es decir, ni siquiera Pablo, con todo y los dones y talentos y todo lo que tenía, se atrevió a ir solo. Eso nos deja un principio, el mismo principio de Jesús. Debemos trabajar en equipo. Alguien dijo la siguiente frase: si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Si quieres llegar solo, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar acompañado, hazlo en equipo, ve acompañado. Y es que cuando se trata de la Gran Comisión, no se trata de llegar rápido, se trata de llegar lejos, hasta lo último de la tierra, y nosotros debemos aprender este principio. La vida cristiana no es para vivirla como llaneros solitarios, es una vida que debe vivirse en comunidad. Los dones de mis hermanos complementan los dones que yo tengo y todos necesitamos apoyarnos, todos necesitamos el uno del otro. Usando la analogía de Pablo en Corintios, somos un cuerpo y cada miembro tiene su función. Lo que llama la atención también en este episodio que estamos estudiando de Marcos es que Jesús no eligió a una élite de los más sabios o los más poderosos o los que tenían más conocimiento, o como decimos, no eligió a un dream team, es decir, a un equipo de ensueño, ¿verdad? Jesús pudo haber nacido en la época de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, para elegir a estos grandes pensadores, pero no, Jesús no eligió ni a filósofos, ni a grandes maestros de la época, ni a políticos, ni a personas que manejaban el tema militar, no. Jesús tampoco eligió a personas que eran sobresalientes en el ámbito religioso. A ninguno de su equipo de 12, ninguno de ellos era sacerdote, ninguno de ellos era escriba o maestro de la ley, ninguno era principal de la sinagoga o de los judíos. Era un equipo de hombres comunes y corrientes. Jesús no necesita superhéroes, Jesús no necesita personas que tengan grandes capacidades, sino corazones dispuestos para poder servir. ¿Por qué eligió a 12? Bueno, estos 12 representaban a las 12 tribus de Israel. Pero ahora, con la diferencia de que estos 12 representan el fundamento del nuevo Israel, tanto de judíos como gentiles. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia, el nuevo Israel, el cual se compone de judíos como gentiles. De manera que el primer principio de la Gran Comisión que aprendemos en estos primeros versículos es que Jesús le apuntó al trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Veamos el segundo principio que encontramos en Marcos capítulo 6. Y eso lo encontramos, el siguiente principio lo encontramos en el versículo 7, que dice lo siguiente: y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hemos visto en el Evangelio de Marcos la autoridad de Jesús en varias facetas o en varias áreas de la vida. Hemos visto que Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús echó afuera a los demonios. Recordamos el encuentro que tuvo con el Gadareno, que tenía miles de demonios. Jesús tuvo autoridad sobre ellos. Pero no solo sobre los espíritus inmundos, Jesús también tuvo autoridad sobre las enfermedades, sanó la lepra, la parálisis, sanó inclusive sobre la muerte. Jesús tuvo autoridad sobre la muerte porque oró por la hija de Jairo y fue sana, fue vivificada. También oró por la mujer de flujo de sangre, o más bien Él concedió ese milagro a la mujer de flujo de sangre. Así es que hemos visto a Jesús teniendo autoridad sobre espíritus inmundos, autoridad sobre las enfermedades, autoridad incluso sobre la naturaleza. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 4 de Marcos cuando hay una gran tormenta y Jesús le dice al mar, calla e inmudece?
Ahora esa misma autoridad es la que Jesús va a delegar en sus discípulos. Y dice el texto que les dio autoridad sobre espíritus inmundos específicamente. ¿Por qué sobre espíritus inmundos? Cada vez que una iglesia se propone cumplir con la gran comisión, cada vez que una iglesia se propone hacer discípulos y compartir el mensaje, el reino de las tinieblas se va a levantar contra aquella iglesia. Cuando una iglesia no sale a evangelizar, cuando una iglesia no cumple la gran comisión, cuando una iglesia está encerrada en las cuatro paredes, Satanás y sus demonios están muy contentos con esa iglesia, apoyan a esa iglesia. Pero en el momento que la iglesia decide cumplir con la gran comisión, vendrá el ataque de Satanás, el ataque de espíritus inmundos. Por eso Jesús aquí les da a sus discípulos esa autoridad para que ellos puedan echar fuera demonios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De manera que la gran comisión sería un fracaso si fuéramos en nuestra propia autoridad. Pero Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Nosotros debemos cumplir con toda confianza la gran comisión porque tenemos la autoridad de Cristo sobre nosotros, quien nos respalda y nos fortalece para cumplir este trabajo tan importante. Usted recuerda la escena en el libro de Hechos, capítulo 19, cuando unos personajes que se conocen como los hijos de Seba, no fueron con la autoridad de Jesús. Y estos eran una especie de exorcistas ambulantes que querían sacar un espíritu inmundo de una persona. Y ellos decían, te conjuro en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que los demonios golpearon a estos hijos de Seba. ¿Por qué? Porque ellos no iban en la autoridad de Cristo, porque ellos no conocían a Jesús. Por lo tanto, vemos que el segundo punto es que Jesús delega su autoridad para que la gran comisión tenga éxito. Necesita que los enviados necesitan ir en la autoridad de Jesús, tal como aquí está ocurriendo. Entonces tenemos ya dos principios de la gran comisión que estamos viendo en esta sección de Marcos. En primer lugar, trabajo en equipo. En segundo lugar, Jesús les confiere su autoridad. Y ahora vamos al principio número 3 en el versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Ahora Jesús va a hablar del equipaje. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Noten ahora ustedes que Jesús va a poner en este versículo el equipaje que Él les ordena llevar, el equipaje. Y les dice que lleven muy pocas cosas. Lo único que les dice es un bordón, que era lo más básico para poder caminar. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que cuando cumplimos la gran comisión sepamos que Él es quien está financiando la gran comisión. Él es nuestro proveedor. Él es quien va a sostener este gran proyecto. La gran comisión se ha sostenido por más de 2000 años, no por el recurso de una persona, sino por Dios que mueve corazones y mueve personas para aportar a este proyecto tan importante. Pero no solamente ellos debían confiar que Dios iba a ser su proveedor, sino también Él quería que entendieran que no podían enredarse en los negocios de esta vida, tratando de negociar para poderse sostener, descuidando así el llamado que ellos tenían. En 2 de Timoteo 2, versículo 4, Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ellos querían que se enfocaran, Jesús quería que ellos se enfocaran en la gran comisión, que ellos dependieran totalmente de Él y que pudieran enfocarse en compartir el mensaje, en hacer discípulos. El problema de muchos creyentes hoy, porque esto no es
para pastores, para misioneros. Esta tarea de la Gran Comisión incluye a toda la iglesia. Todo cristiano es un misionero que debe cumplir con esta tarea en su lugar de trabajo, en la universidad, donde se encuentra. Todos nosotros somos la luz y la sal en el lugar donde Dios nos tiene. El problema de nosotros es que estamos tan llenos de tanto equipaje. Tenemos exceso de ropa, tenemos exceso de vehículos, tenemos exceso de zapatos, tenemos muchas veces 20 pares de zapatos, tenemos muchas cosas materiales que nos impiden cumplir con nuestro llamado. ¿Y sabe cuál es uno de los síntomas de aquel creyente que tiene exceso de equipaje? Es que no tiene tiempo para la Gran Comisión. Está tan ocupado en el trabajo, está tan ocupado en los estudios, está tan ocupado en las cosas de este mundo que no tiene tiempo para cumplir la Gran Comisión. Así es que el equipaje del cual nos está hablando acá es una actitud de corazón, de no llenarme de tantas cosas que me hagan descuidar de las cosas más importantes a las que Dios me ha llamado. Los discípulos debían enfocarse en su misión por encima de su comodidad. Ellos debían de recordar que no iban de turistas, sino de misioneros. Lamentablemente, muchos cristianos en la iglesia hoy piensan que son turistas en este mundo, que están aquí de vacaciones. Hermanos, si usted es cristiano, usted no está aquí en este mundo de vacaciones, usted no es un turista, usted es un misionero y tiene un llamado especial. No puede perder el tiempo en cosas de este mundo que le roben el hecho de buscar primero el reino de Dios. Lamentablemente, hemos de reconocer que muchos creyentes hoy día andan perdidos, andan desenfocados, andan en un montón de cosas, descuidando lo más importante. Nuestra tarea es ir y predicar el Evangelio. De manera que tenemos 3 principios ya en este pasaje. Número 1, el trabajo en equipo. Número 2, ir en la autoridad de Cristo. Y número 3, llevar poco equipaje. No debemos perdernos de vista, no debemos desviar nuestro enfoque, sino centrarnos primeramente en el reino de Dios. El cuarto punto es la expectativa. ¿Qué expectativa debían tener los discípulos? Y dice el versículo 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Lo cuarto que vemos acá, respecto a la Gran Comisión, es la expectativa. Los discípulos debían estar conscientes de que habrían personas que los iban a recibir y habían personas que no los iban a recibir. Es decir, todos nosotros, quienes cumplimos la Gran Comisión, debemos tener claro que algunas personas nos van a rechazar, se van a burlar de nosotros, nos van a tachar de ser religiosos, etc. Y Jesús lo anticipa. Y algunas personas nos van a recibir, algunas personas nos darán la bienvenida, pero otras no. Y Jesús dice lo siguiente, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Si alguien no lo recibe, sacudan el polvo de sus pies. Aquí hay algo metafórico. Cada vez que un judío ortodoxo salía de Israel, de Tierra Santa, e iba a una ciudad pagana, cuando iba a entrar de nuevo a Jerusalén, tenía que sacudirse el polvo de sus sandalias para no contaminar la Tierra Santa. Lo que encontramos aquí es que la Tierra Santa pasó a ser de un lugar geográfico a una persona. Jesús es ahora la Tierra Santa. Y Él les dice, si alguien no los recibe, sacudan el polvo de sus pies. Es decir, ahora la salvación no viene por ir a un lugar, sino por recibir a una persona. Y la condenación no viene por rechazar un lugar, sino por rechazar a una persona, y es la persona de Cristo. Y Jesús dice algo que es fulminante. Será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si usted es una persona
que me está escuchando, que no ha querido doblar su corazón al Señor y le han predicado el Evangelio y usted muere en esa condición, Jesús dice en este pasaje que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para usted, que habiendo escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo, sigue endurecido en su corazón. Y esto es algo muy delicado, es algo que nosotros debemos pensar. Y cuando nosotros vamos a cumplir la gran comisión, si alguien nos rechaza, debemos estar conscientes de que no nos rechaza a nosotros, sino rechaza al que nos envió. De manera que la expectativa que ellos deben de tener es que algunos los van a aceptar y otros los van a rechazar. Tenemos aquí entonces ya 4 principios de la gran comisión. Número 1, trabajo en equipo. Número 2, vamos con la autoridad delegada de Jesús. Número 3, debemos llevar poco equipaje, confianza total en Dios. Y número 4, la expectativa. Hay personas que nos recibirán y hay personas que nos van a rechazar. Y eso nos lleva al 5º punto que encontramos de la gran comisión en este pasaje. Y lo encontramos en el versículo 12. Dice el texto, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El 5º punto es el mensaje. Note usted el mensaje que lleva la predicación del Evangelio. Predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hoy día, muchas iglesias han dejado de predicar el arrepentimiento. Han dejado de hablar de que nos volvamos de nuestros pecados. Y si hay algo central en la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, es el arrepentimiento de pecados. Juan el Bautista, quien preparó el camino al Señor, su predicación era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando llegamos al libro de Hechos, la predicación del apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es abandonar nuestros pecados, es dejar la vida de pecado y buscar a Jesús con fe. Todos quieren el cielo sin arrepentimiento. Y algunas iglesias ofrecen el cielo y la vida eterna sin antes llamar a las personas al arrepentimiento. Pero el mensaje es claro en la palabra de Dios. Debemos predicar el evangelio del arrepentimiento. No podemos venir a querer humillarnos delante de Jesús sin dejar nuestros pecados, sin arrepentirnos o quebrantarnos de corazón. Y el arrepentimiento es más que una decisión una vez en la vida. El arrepentimiento en realidad es un estilo de vida que todos nosotros debemos llevar a cabo. Jesús predicó el evangelio del arrepentimiento y por lo tanto nosotros debemos de seguirlo predicando. Vamos ahora al sexto elemento. Ya hemos visto 5 elementos en este pasaje. Número 1, trabajo en equipo. Número 2, la autoridad. Número 3, el equipaje. Número 4, la expectativa. Número 5, el mensaje. Y vamos a terminar viendo el punto número 6, el corazón del misionero. Versículo 13 dice lo siguiente: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Noten ustedes que una de las cosas que ellos debían hacer era tener un corazón misericordioso para los que estaban enfermos. Ellos tenían que buscar a esas personas y pasar tiempo con estas personas para orar por ellos. Creo que una de las cosas que nosotros estamos perdiendo como iglesia es esa misericordia para los que sufren. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 verso 12 dijo lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Muchas veces no rechazan el mensaje del evangelio, sino nos rechazan a nosotros como mensajeros porque somos faltos de misericordia. Y si algo tenemos que tener para cumplir la gran comisión es tener corazones compasivos.
El libro de Miqueas nos dice qué es lo que Jehová pide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, por supuesto, pero Miqueas lo dice de esta manera: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Y fíjense las tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A veces somos muy buenos para amar justicia y pedir justicia, pero somos malos para dar misericordia. Y ambas cosas deben estar presentes cuando cumplimos la gran comisión. Jesús les dice, deben tener misericordia por los que sufren, por los que están enfermos. Termino con esto. ¿Por qué entonces nosotros debemos sentirnos motivados a la gran comisión? Es porque nosotros entendemos que el único camino al Padre es Jesús, que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. El mundo hoy, día con día, se sigue destruyendo, los valores se siguen perdiendo. Vemos cómo el mal impera en nuestra sociedad y eso en gran culpa es de la iglesia. La culpa de una sociedad corrupta está en gran medida en la iglesia, porque Jesús dijo a su iglesia que somos la luz y la sal del mundo. ¿Y sabe qué significa ser la sal del mundo? Es que la sal, en el tiempo del primer siglo, se usaba, y aún en muchos países se usa, para detener la descomposición de los alimentos. De esa misma manera, el cumplir la gran comisión es salar la tierra, es decir, detener la descomposición moral que este mundo lleva. Pero a medida que la iglesia se siga encerrando en las cuatro paredes y no cumpla con la gran comisión, los valores de esta sociedad se seguirán perdiendo, el mal seguirá penetrando más y es imperante que nosotros entonces hagamos lo que Jesús nos dice que hagamos, y es la gran comisión. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Esperamos continuar con este estudio la próxima semana, siempre por este mismo canal, y espero que este nuevo estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.